El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos, hermanos, en esta hora. Contento, gracias a Dios, porque veo... Sí, paga este, papi. Todito. Sí, todo. Este. No. Sí, el otro tiene que estar pagado completo, ¿sí? Gracias. Y gracias a Dios porque veo a muchos hermanos que hace rato no veía y gracias a Dios que están aquí con nosotros. Está Daniel, hermano Chacó, nuestro hermano Martínez, hermano, son una bendición tenerles aquí. Hoy día vamos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos mucho de qué estudiar y el tiempo es lo peor de todo que no nos da. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero vamos a sacar un rato para estudiar la palabra de Dios y hoy día queremos con la ayuda de Dios poder presentar su palabra en esta hora, y aquellas personas que nos van a estar escuchando por medio del internet, por medio de YouTube también, pues esperamos en el Señor de que sean bendecidos a través del mensaje que se va a estar proclamando en esta hora. Así que antes de comenzar, por favor, vamos a dirigirnos en una palabra de oración, es mi costumbre hacerlo, antes de comenzar el tema de esta hora, por favor. Nuestro bendito y nuestro amante Padre que moras en los cielos. En esta hora, Padre Celestial, te suplicamos en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta hora, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones y que tú puedas utilizar este simple barro, Señor, en tus manos como instrumento, Padre Celestial, para impartir tu palabra en esta hora y que tu palabra en esta hora pueda ser de edificación a nuestras vidas. Padre, te suplico que me utilices y que, Padre, cada uno de los que estemos aquí escuchando, de igual manera tu Santo Espíritu nos utilice, Padre, de tal manera, Padre, que podamos entender tu palabra, Señor, en esta hora. Suplicamos que, por favor, nos limpies y nos purifique de toda maldad del pecado que pueda haber en nosotros. Y que solamente tu Santo Espíritu en esta hora nos dirija al arrepentimiento. Oh Padre Celestial, que tu Hijo amado Cristo Jesús, y solamente por sus méritos en esta hora, Padre, nos pueda en esta hora limpiar de toda maldad y purificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Isaías capítulo 1. Vamos a Isaías capítulo 1 y vamos a meditar en lo que aquí el profeta Isaías, lo que Dios le mostró al profeta Isaías. Importante, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a sacar una lección hoy día en este tema que vamos ahora a estudiar. El tema de esta hora se titula Dos caracteres al frente de batalla. Hay una lucha espiritual la cual se está llevando a cabo en este tiempo que estamos viviendo. Y dentro de esta lucha y dentro de esta batalla que existe hoy día, nosotros somos los protagonistas. Nosotros somos los que estamos en medio de esta lucha. Pero hay dos poderes también que existen, y es el poder del bien y el poder del mal. El poder del bien proviene solamente de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y el poder del mal viene del enemigo de las almas, que es Satanás. El libro de Isaías capítulo 1, el versículo 2 nos dice la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia, hermanos, y leamos lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Porque es Dios quien nos quiere hablar. Oí cielos y escuchar tu tierra. Porque habla ¿quién, hermanos? Porque habla Jehová. Crié hijos y los ¿qué? Y los engrandecí. Quiero que presten atención a esa palabra que acabamos de leer. Crié hijos y los ¿qué? Y los engrandecí, dice la Escritura.
Presten mucha atención a esa palabra, y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí, dice la Escritura. Así que aquí el profeta Isaías está mostrando a un grupo de personas que ha sido privilegiado porque Dios los ha engrandecido. Nosotros como pueblo de Dios en este tiempo de fin hemos sido engrandecidos con un gran conocimiento que es la palabra de Dios. Vamos a excluir, vamos a sacar todo lo terrenal a un lado. Porque sí, Dios nos ha bendecido de otra manera en lo que es material. Pero aquí lo material queda a un lado, no interesa. Aquí necesitamos conocer de que Dios nos ha bendecido a nosotros en lo espiritual. De que Dios nos ha dado un mensaje especial para este tiempo de fin, que es el mensaje de los 3 ángeles y de aquel cuarto que vuela por el medio del cielo. El cual ha de hacer una obra en el pueblo de Dios en este tiempo de fin y en el mundo entero, aún en aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero la palabra del profeta dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hay una historia en el Viejo Testamento, bueno, no una, hay muchas historias en el Viejo Testamento, pero quiero hablar de una en específico, de una persona que fue escogida por Dios como rey sobre Israel, pero que esta persona, a pesar de que Dios la engrandeció, lo puso por rey sobre las huestes de Israel, mas sin embargo, él no cumplió con el propósito de Dios para su vida. Y vamos a hablar hoy día sobre la historia que se encuentra en el libro de 1 de Samuel capítulo 15, y yo creo que ya ustedes saben de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del profeta Samuel como hombre de Dios, pero vamos a hablar de ese hombre que les estoy diciendo que es Saúl, rey de Israel, escogido. Aunque el pueblo lo deseó, aunque el pueblo lo escogió, desechó al verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey, hermanos? Jehová. Jehová reinaba sobre Israel, pero el pueblo decidió escoger ¿a quién? A un humano. Y Dios permitió que el profeta de Dios, Samuel, ungiese ¿a quién? A Saúl como rey de Israel. Así que ya el pueblo de Israel tenía un rey. Tenía un rey humano en esta tierra. Y en la vida de este rey Saúl en esta tierra, podemos nosotros sacar una enseñanza en esta hora para cada uno de nosotros. Yo quisiera que en el nombre del Señor, cada uno de nosotros, en esta hora, nos concentremos en la vida de este hombre y que analicemos nosotros si nuestra vida se asemeja a la vida del rey Saúl o si nuestra vida se asemeja a la vida del rey David. Dije que el tema se titula Dos caracteres al frente de batalla. Tanto en la vida del rey David como en la vida de Saúl tenemos una lección importante que nosotros debemos aprender. Uno fue sumiso a la voluntad de Dios, aunque pecó, pero fue sumiso a la voluntad de Dios. Y otro pudo más el orgullo que había en su corazón antes de él someterse a la obediencia a la ley de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, vamos a leer y vamos a ir a través de esta historia y vamos a analizar lo que aquí dice la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1 al 9, y vamos a analizar lo que dice aquí. Y Samuel dijo a Saúl:
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalec, ¿a quién? A Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Esta fue la orden dada ¿por quién? Por Dios. Y destruiréis en él todo lo que tuviere. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo y los reconoció ¿en dónde? En Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Hermano, tremendo ejército. Y este ejército había sido enviado para destruir a Amalec, una ciudad impía. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl al cineo que estaba entre ellos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él. Pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Amén por eso, hermanos. Y se apartaron pues en los cineos de entre ellos los amalecitas. Escuchen bien. Y Saúl hirió a Amalec desde Avila hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo ¿de qué? De espada. Y Saúl, presten atención, y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Gad, que era el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos, a los carneros y a los todo lo bueno, y lo quisieron dice, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco, lo destruyeron. Hermanos, aquí hay una historia tremenda, interesante y una lección importante para nosotros como pueblo. Nos podemos preguntar nosotros y preguntarnos nosotros mismos quizás y decir, bueno, ¿por qué Dios que mandó a destruir a los amalecitas y que su ojo no perdonara a ninguno ni aun a los de pecho? Pareciera algo como que muy cruel de parte de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Bueno, dice el comentario. Según 1 Samuel 15:3 dice: Amalec usó las dádivas sin pensar en el dador. Escuchen bien. Ese pueblo impío, los amalecitas, moraban en el mundo de Dios, la casa que él había preparado para sus hijos fieles y obedientes. Sin embargo, se apropió de las dádivas divinas para su propio uso. Eso hacían los de Amalec, sin dedicar un pensamiento al dador, como lo que está sucediendo hoy día. Mientras Dios le prodigaba más dádivas, más osadamente pecaba contra él. Así continuó pervirtiendo las bendiciones de Dios y abusando de su misericordia. ¿Quién estaba abusando de la misericordia de Dios? Los amalecitas. Ahora escuchen. Estoy leyendo esto para poder probar la razón por la cual Dios mandó a destruir a Amalec. Porque muchas personas que no estudian la Biblia leen esto y dicen, bueno, pero qué Dios tan cruel que mandó a matar aún hasta los niños de pecho.
Hermanos, Dios cuando lo hizo porque Él constantemente estuvo llevando mensaje tras mensaje, amonestación tras amonestación, para que ese pueblo se volviese del mal camino, pero no lo hizo nunca. Dice, nuestro bondadoso Dios todavía es longámine con los impenitentes. Les da luz del cielo para que puedan entender la santidad del carácter de Dios y la justicia de sus requerimientos. Los llama al arrepentimiento y les asegura su buena voluntad para perdonar. Pero si continúan rechazando su misericordia, se promulga la orden de que los entrega ¿a qué, hermanos? A la destrucción. Hermanos, así está el mundo hoy día. El mundo hoy día está abusando de las bendiciones que Dios le ha proveído al ser humano en esta tierra, especialmente a sus hijos. Pero el mundo hoy día no quiere reconocer a Dios como el dador de las dádivas. Y hoy día el ser humano, ¿qué está haciendo, hermano? Usando las dádivas de Dios, usando todo lo que existe en esta tierra para su provecho y para la destrucción de otras mismas personas. Por eso es que, hermano, la experiencia de los amalecitas será la experiencia del mundo en este tiempo de fin, cuando Cristo venga en victoria, hermano. Será la experiencia será la experiencia del mundo entero en estos días de hoy. La experiencia, lo que pasó allá con los amalecitas. Los amalecitas no reconocieron a Dios como el dador de las dádivas. Y Dios tuvo que mandar el juicio sobre ellos para destruirlos, porque la paga del pecado, según la Biblia, es ¿qué? Es la muerte. Dios es justicia y Dios es un Dios justo. Pero toda persona que no quiere ser obediente, que no ama a Dios, tendrá lamentablemente la consecuencia de perder la vida. Tanto la vida terrenal como la vida eterna. Hermanos, los amalecitas, dice la historia, que entregaban a sus hijos aún al culto satánico. Entregaban aún a sus niños, los pasaban por fuego para dedicarlos a los demonios. Dios tuvo que hacer algo para poder ya terminar ya la iniquidad existente, así como sucedió en el tiempo cuando vino el diluvio sobre la tierra. Hermanos, Dios es un Dios justo. Nunca venga a nuestras mentes de que Dios es un Dios injusto. Dios es un Dios justo y todo lo que hace es justicia. Porque, hermanos, si Dios, por un ejemplo, si Dios salvase a uno de los amalecitas en esa condición y entrase al cielo, ¿cómo se va a sentir uno de los amalecitas en el cielo? ¿Se sentirá cómodo en el cielo? No se va a sentir cómodo. No se va a sentir cómodo porque nunca en esta tierra quiso realmente ser obediente a Dios. Entonces Dios en su misericordia desciende a juicio, destruye, y esas personas pierden la vida terrenal y la vida eterna, y Dios lo hace por misericordia a ellos, porque sabe que allá arriba no se van a sentir bien. Ahora, hermano, vamos a seguir leyendo la historia. Hice ese pequeño, ¿cómo se dice? Paréntesis. Para mostrar para aquellas personas que apenas están estudiando la Biblia, que hay algunos en medio nuestro, para que vean de que Dios es un Dios justo y que Dios descendió juicio sobre Amalec porque era necesario que viniera el juicio sobre Amalec. Por la rebelión, exactamente por la rebelión que había en el pueblo de Amalec. Así que Dios escogió a Saúl para llevar a cabo esa obra. ¿Y Saúl qué fue lo que hizo Saúl? Dice la Biblia, y Saúl, versículo 9, y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno. Y no lo quisieron ¿qué? Destruir. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Ve y destruye a Amalec y destruye todo lo que hay en medio de ella. Pero aquí hay una rebelión. Aquí hay una rebelión aún más grande que la de los de Amalec. La rebelión aquí está, queridos hermanos, más en el pueblo de Israel que en el mismo pueblo de los amalecitas.
Porque el pueblo de Israel había recibido la orden de ir a destruir y tenía la luz del cielo. Y ellos sabían que Dios es un Dios justo y que Dios había dado la orden para destruir a Amalek. Pero sin embargo, el pueblo, tanto el rey, el líder del pueblo, como los demás del pueblo, decidieron que desobedecer la orden de ¿quién? De Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová. Samuel, acordémonos que Samuel es el profeta de Dios. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar ¿a quién? A Saúl, al rey, por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmelo y he aquí se ha levantado un monumento, y dando la vuelta pasó y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermanos, queremos sacar una lección para nosotros hoy día. Porque el rey de Israel dijo estas palabras: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora pregunto yo, ¿cumplió la palabra de Jehová el rey Saúl? No cumplió la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues ¿qué este balido de ovejas y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Hermano, el profeta de Dios ya sabía lo que estaba pasando. Y le hace la pregunta, como para que él pueda darse cuenta de que él no cumplió la palabra de Jehová. Y le hace la pregunta: pues ¿qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han ¿qué? Los han traído. Escuchen bien, hermano. De Amalek los han traído. Y sigue diciendo: porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, ¿lo qué? Lo destruimos, Samuel, porque estaban flacos, no servían. Estaban en la quilla, ya estaban flacos, no servían para nada. Así que traímos lo mejor, Samuel, para dedicarlos al servicio de Jehová. Vamos a sacar una lección de esto, hermano. Miren qué interesante es esto, hermano. Y sigue diciendo la palabra, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová te ha dicho esta noche. Lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió: dígame, Samuel. Estoy presto a escuchar la palabra de Jehová. De seguro Jehová está contento con lo que yo he hecho, porque he cumplido la palabra de Jehová. Oh, interesante. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? Versículo 17. Y dijo Samuel: cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ungió por rey sobre Israel? O sea, en otras palabras, lo que Isaías dijo en Isaías capítulo 1, versículo 2, aquí se cumplió. Dios lo exaltó, hermano, lo engrandeció como rey de Israel para que fuese rey de Israel y pudiese dirigir a ese pueblo por el camino de la obediencia. Oh, hermano, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque los profetas están todos de acuerdo, uno con el otro. Y Isaías dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Dios engrandeció al rey Saúl para ser príncipe del pueblo escogido en aquel entonces. Mas sin embargo, él le dijo: di, Samuel. Y Samuel le dijo estas mismas palabras que acabamos de escuchar. Pero él había dicho anteriormente: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Ah, pero ¿qué entonces son todos estos carneros y todos estos bueyes y todas estas gallinas y todo esto que estoy escuchando? Oh, lo hemos traído de Amalek porque perdonamos a lo más gordo de ellos, a lo más bonito, lo traímos para presentarlas a Jehová. Hermanos, Dios tomó por muy en serio lo que hizo Saúl, el rey de Israel. Hermanos, presten atención a la lección que Dios quiere darnos en esta hora, porque es de vital importancia que entendamos esto, hermanos. Porque la historia de Saúl, hermanos, es la historia del pueblo de Dios en este tiempo de fin, si no obedecemos las órdenes de Dios. Ahora, la historia del rey de Israel, del rey David, también puede ser la historia del pueblo de Dios en este tiempo de fin, pero que obedecieron la voz de Dios a pesar de que habían caído en el pecado, pero Dios le dio la fortaleza para mantenerse en victoria sobre el pecado. Hermanos, podemos ver muy claro de que Saúl no siguió las órdenes dadas por Dios. Él se creía muy suficiente y por esa causa, hermano, y otras, le falló el Señor. No cumplió con la orden de Dios. No hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Hay un problema muy grande, hermano, y es que nosotros nos podamos creer que somos suficientes en la obra de Dios. Que podamos creer que nosotros lo podemos hacer todo. Ese era el espíritu ¿de quién? De Saúl. Hay un comentario hermoso, vamos a leerlo. Ustedes tienen la Biblia de estudio, y los que no la tienen les aconsejo que la compren, porque es bien importante tener el don de profecía para poder entender con más claridad la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros a través de su palabra. Dice aquí claramente, dice, en la parte de 1 Samuel 15, 17, el comentario donde dice, los que se creen insuficientes recibirán ayuda. Cualquiera que sea la situación en que Dios nos ha colocado, cualquiera que sean nuestras responsabilidades o nuestros peligros, deberíamos recordar que Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria al que la busca con fervor, hermanos. Amén por eso, hermano. Los que se sienten insuficientes, escuchen bien, los que se sienten ¿qué? Insuficientes para su cargo, y sin embargo lo aceptan porque Dios así lo ordena, confiando en el poder y en la sabiduría de Él, avanzarán de fortaleza en fortaleza. Amén. Por eso, hermano. Cuando se hacen cargo de su obra, quizás tengan que aprender todo. Pero con Cristo como maestro se convertirán en eficientes obreros. Dios no confía su obra a los sabios según el mundo, hermano, pues son demasiado orgullosos para aprender. Y esto es muy cierto, hermano. La persona que tiene mucho estudio se piensa que ya se lo sabe todo, hermano, y no quiere recibir consejo. Elige a los que, sintiendo su deficiencia, procuran ser guiados por la sabiduría infalible. Gloria a Dios por eso. Pero en el caso de Saúl, eso no fue el espíritu que había en Saúl. Saúl se creía muy suficiente, hermano. Y eso le acarrió a él, hermano, un pecado grave en su vida, que lo llevó a perder, hermano, aún la vida eterna. ¿Sabían que Saúl se perdió? Se mató él mismo. Hermanos, vamos a seguir leyendo el resto de la historia. Versículo 18. Y Jehová te envió en una jornada, le dijo Samuel,
a Saúl le dijo, voy a leer el versículo 17, y dijo Samuel, cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ungió por rey sobre Israel? Y Jehová te envió a una jornada y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que te has vuelto al despojo y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Le empezó a discutir al profeta. Saúl había pensado que había hecho lo correcto, hermano. Analicemos, hermano. Hermano, porque esto se aplica a nuestras vidas también. Saúl había pensado que él había hecho lo bueno, aunque el profeta ya le estaba diciendo que había hecho mal, él todavía persistía creyendo que estaba haciendo el bien. ¿Puede parecerse eso a nosotros hoy día? Recordemos que el título del tema es dos caracteres al frente de batalla. Hay una lucha, hermano, hay una guerra espiritual, dice el apóstol Pablo. Y en esta guerra espiritual, hermano, nosotros tenemos que tener el coririo para poder discernir en qué condición nosotros estamos viviendo en este tiempo, en esta etapa de la historia de este mundo. Sigamos analizando. Versículo ¿qué? ¿Dónde estamos? Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió. Yo fui allá y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Interesante, ¿no? ¿Destruyó él a los amalecitas? ¿Los destruyó, hermano? Ah, no a todos. ¿A quién perdonó? Entonces, ¿los perdonó? No los destruyó todos. Porque estaba el rey vivo. Estaba el rey vivo y no había hecho lo que Dios le había mandado. Y sigue diciendo, pero el pueblo tomó del despojo de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal, hermanos. Hermanos, yo no sé si estamos entendiendo el tema o estamos en otro lugar. Hermano, esto es serio. El hombre él pensó que había hecho la voluntad de Dios. Él pensó que había hecho lo que era correcto. Mas, sin embargo, Dios le está diciendo, no, tú no has hecho nada correcto. Tú hiciste lo contrario a la voz de Jehová, tu Dios. Le está diciendo al profeta. Y mire lo que dice. Pero el pueblo tomó del despojo, dice aquí, Saúl, ovejas y vacas, las primicias del anatema para sacrificar a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Cuál es el problema, Saúl? ¿Cuál es el problema, Samuel? Hemos traído de los más gordos, las cabritas más gorditas, las vacas más gorditas, las hemos traído para sacrificarlas a Jehová. ¡Qué tremendo trabajo he hecho! Hermano, ese era el pensamiento de Saúl. Deben decirte, hermano, que la condición de Saúl era, hermano, la condición de la Odisea. Yo no sé si me estoy dando a entender. La condición de Saúl es la condición de la Odisea, la iglesia de Dios en este tiempo del fin. Porque la iglesia de la Odisea que dice, somos ricos, estamos engrandecidos, hemos sido engrandecidos, como dijo el profeta Isaías. Pero no tenemos necesidad de nada. Somos el pueblo remanente de Dios, somos el pueblo escogido de Dios, tenemos los mandamientos de Dios, tenemos el testimonio de Jesucristo, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos. Esta era la condición de Saúl, la condición de la Odisea. Hermanos, es tiempo de despertar.
Por lo menos ese es mi sentir. Es tiempo de despertar, queridos hermanos. El Rey va a venir prontamente. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene bien pronto, hermanos. Y necesitamos estar preparados para ese evento, hermanos. Yo quiero prepararme. ¿Cuántos de ustedes se quieren preparar para ese evento? Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Pero para estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, necesitamos una preparación. Y no es la preparación de Saúl. ¿Dónde nos quedamos? Miren lo que dice aquí, hermanos. Esto es interesantísimo. Hermano, esta historia, yo no sé cuántas veces ustedes la han leído, pero cada vez que yo la leo me sorprendo más todavía, hermano. O sea, cada vez el Señor me habla más. Yo espero que sea la experiencia de usted hoy día en esta mañana. Pero no dejemos que nada nos distraiga, que el sueño no nos gane, porque nos cansamos de trabajar overtime en la semana. No nos dejemos que el enemigo nos ponga el sueño. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. El rey Saúl dijo, no, yo he hecho todo lo mejor lo he hecho por Jehová. Pero miren lo que dice el versículo 22 y lo que le dijo el profeta de Dios. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? Miren lo que le está diciendo el profeta a el rey. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la reverdía es como pecado de adivinación, le está diciendo él al rey. Y como iniquidad e idolatría la obstinación, Saúl. Porque la reverdía es como pecado de adivinación. Y como iniquidad e idolatría la obstinación, Saúl. ¿O nos está llamando Samuel a nosotros? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Hermano, Dios había dado sentencia ya sobre la condición de Saúl como rey de Israel. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí ¿a quién? Al pueblo y consentí a la voz de ellos. Era como Aarón este hombre. Te ruego pues ahora, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, hermanos. Hermanos, el comentario de la sierva del Señor dice, capítulo 15, versículo 22, dice, Dios no quería echar a perder o corromper al pueblo. Dios requería obediencia de su pueblo antes que sacrificio, hermano. Escuchen bien. Este era el espíritu que había en Saúl.
Él pensaba que por presentarle sacrificios a Jehová, él iba bueno, que eso era lo que Dios solamente requería, que Dios nos requería una completa, una estricta obediencia a lo que Él había dicho. Oh, hermanos, pero aquí se equivocan muchos hoy día. En el mundo cristiano hoy día se cree que solamente con aceptar al Señor es todo lo que necesitamos y que no se requiere ninguna obediencia de parte de nosotros para con Dios. El desobedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, para el mundo cristiano hoy día es como cualquier otra cosa. No hay realmente la debida importancia para eso. Pero también dentro del pueblo de Dios de igual manera. Dice, todas las riquezas de la tierra le pertenecen, hermano. Le pertenecen los millares de animales de los collados, hermanos. Dios no estaba pidiéndole en ningún momento a Saúl, tráeme sacrificios a mí. En ningún momento le pidió eso. Ahora mire lo que sigue diciendo. No pedía los despojos de un pueblo corrupto sobre el cual pesaba su maldición. Lo que implicaba su completa extinción, hermano. Hermano, mire si Saúl estaba, hermano, el pobre estaba en la condición de la Odisea, que él no estaba analizando de que esos animales, hermano, estaban dedicados al diablo. Que esos animales estaban dedicados al culto de Satanás. Y él prefirió sacar de lo más gordo de ellos para sacrificárselo al Señor. Y sigue diciendo aquí. No pedía los despojos de un pueblo corrupto sobre el cual pesaba su maldición, lo que implicaba su completa extinción, para que fueran presentados ante él al fin de que prefiguraran al Salvador Santo como un cordero sin mácula, hermano. O sea, él pretendía traer estos animales, ofrecerlos a Jehová, y eran animales dedicados al culto a Satanás, y traérselos para ofrecérselos al Señor. Y esos animales, bueno, el cordero es representación ¿de quién? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Saúl estaba tan ciego, hermano, que no se estaba dando cuenta que él no podía ofrecer acceso a Jehová. ¿Estaremos nosotros igual de ciegos que Saúl? ¿Estaremos igual que Saúl, igual de ciegos, pretendiendo hacer cosas y sacrificios al Señor, pero no prestando una verdadera obediencia a la palabra de Dios? A veces se siente así. Dios requiere completa obediencia, estricta. ¿Ustedes saben lo que es la palabra estricta obediencia? Es una estricta obediencia. Dios le había dicho, destrúyelo todo, no dejes nada, no dejes nada. En ningún momento le dijo, ya tráeme de los animales más gordos para sacrificarlos. En ningún momento, queridos hermanos. Mi hermano, el tiempo que estamos viviendo no es tiempo para que nosotros estemos jugando con nuestra salvación. Hermano, nuestra salvación, hermano, costó mucho. Costó la vida del Hijo del Hombre en la cruz del Calvario para la salvación de cada uno de nosotros. El primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Por medio del profeta Samuel, el Señor instruyó a Saúl como rey de Israel, indicándole que su conducta debía ser estrictamente íntegra. Entonces Dios bendeciría su gobierno con la prosperidad. Pero Saúl rehusó dar el primer lugar ¿a qué? A la obediencia ¿a quién? A Dios, y que los principios del cielo rigieran su conducta. Murió sin honra y en la desesperación, hermano. Muchos que profesan servir a Dios están en la misma situación de Saúl. Escuchen bien, hermanos. No dejen que el diablo los distraiga. Escuchen bien. Cubren proyectos ambiciosos, el orgullo de la ostentación,
con una vestimenta de supuesta justicia. La causa del Señor se convierte en un manto para ocultar la deformidad de la injusticia. Pero esto aumenta 10 veces más la enormidad del pecado, hermano. Por eso que dice que el pecado del pueblo de Israel en aquel entonces, en el tiempo de Saúl, era más grande que el mismo pecado de los amalecitas. Porque ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Ellos sabían que eran lo que tenían que hacer, pero ellos hicieron todo lo contrario, hermano. De igual manera, para nosotros esto es una enseñanza para que nosotros no caigamos en el error de que cometió Saúl en aquel entonces. Las personas cuyos hechos son malos no vendrán a la luz, hermano, para evitar que sus acciones no sean reprobadas y se revele su verdadero carácter. Si continúan en la senda de la transgresión y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, escuchen bien, hermano, esto es bien importante, a mí me llamó mucho esto la atención. Porque el espíritu que hubo en Saúl lo llevó a él ¿a qué? A la terquedad, al mal humor, escuchen bien, y un espíritu de venganza que se posesionarán de ellos, hablando de nosotros. Cuando nosotros somos tercos, hermano, cuando no obedecemos al Señor estrictamente, hermano, cuando persistimos en hacer el mal, un espíritu malo entra dentro de nosotros. Y nos volvemos, como dice aquí, nos volvemos tercos, mantenemos mal humor, malhumorados todo el tiempo. Hermano, si esta es nuestra condición en que nos sentimos malhumorados todo el tiempo, tengamos mucha precaución y cautela. Porque entonces está entrando en nosotros el mismo espíritu que entró en Saúl, que era dice la Biblia que era un espíritu malo, había entrado dentro de él, que tanto así que ¿quién le tenía que tocar? David le tenía que tocar. Y él mismo decía que un espíritu malo le entró. Pero ¿por qué le entró ese espíritu malo a él? Porque él desobedeció la palabra de Jehová constantemente. Dios le estaba constantemente diciendo lo que tenía que hacer y él hacía todo lo contrario a lo que Dios le decía. No, o lo hacía incompleto. Era tibio el hombre. No era ni frío ni caliente, que es la condición de la Licea, hermano. No sé si me están entendiendo. Hermano, la condición de Saúl era tibia. Se creía rico. Pensaba que la condición y el puesto que tenía era lo más grande y que él no tenía más necesidad que simplemente prestar una obediencia tibia al Señor. O una obediencia parcial, hermano. Escuchen bien lo que dice aquí, hermano. Presten atención, este punto es bien importante. Dice aquí, donde estaba leyendo ahorita. Dice, si continúan en la senda de la transgresión, hablando de nosotros, y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, el mal humor y un espíritu de venganza se posesionarán de ellos y dirán a su propia alma, paz, paz. Cuando hay toda razón para que estén alarmados, pues sus pasos se dirigen hacia la destrucción. Cuando Saúl resistió los reproches del siervo del Señor, escuchen bien, hermanos, porque esta puede ser nuestra condición. A veces podemos pensar, bueno, estoy cansado ya que el hermano Pablo me esté predicando tanto de obediencia. O estoy cansado que mi hermano Daniel esté predicando tanto de obediencia. Yo no sé si estamos entendiendo, hermano. Cuando Dios envía un mensaje, Dios lo envía por amor a su pueblo. Porque quiere que su pueblo camine por la recta senda de la obediencia, hermanos. Pero hermanos, igual como el pueblo de Israel, estamos nosotros en la condición en este tiempo de fin,
Dios enviaba a los profetas y apedreaban los profetas. Por último envió al Hijo de Dios y también lo mataron. Cuando Saúl resistió los reproches del siervo del Señor, ese espíritu se posesionó de él. Desafió a su siervo y su enemistad contra David fue la manifestación externa del espíritu asesino que penetra en el corazón de los que se justifican a sí mismos a pesar de su culpabilidad, hermanos. David y Saúl están ante nosotros en la historia como hombres de un carácter completamente diferente, hermano. La conducta de David demuestra que consideraba el temor de Jehová como el principio de la sabiduría, y amén por eso, hermano. David había pecado y había hecho pecado grande ante Dios. No solamente cometió adulterio, sino que hizo también que mató al siervo, o sea, cometió que asesinato. David violó completamente los mandamientos de Dios, pero había una diferencia muy grande entre David y entre Saúl. Habían dos caracteres ahí, que son los dos caracteres que hoy día se encuentran en la raza humana. Todos hemos sido concebidos en el pecado, todos hemos nacido en el pecado, pero sin embargo hay una diferencia en que nosotros por involuntariamente caigamos en el pecado a que voluntariamente nosotros practiquemos el pecado. Hay una gran diferencia, hermano. Pero dice aquí, la conducta de David demuestra que consideraba el temor de Jehová como el principio de la sabiduría. Pero Saúl se vio privado de su fortaleza porque no hizo que la regla de su vida fuera la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén por eso, hermano. Es algo terrible que un hombre ponga su voluntad en contra de la voluntad de Dios, tal como se revela en los requerimientos específicos de Dios. Toda la honra de que un hombre pueda recibir en el trono de un reino sería una pobre compensación por la pérdida del favor de Dios por un acto de deslealtad al cielo. A la larga, escuchen bien, la desobediencia a los mandamientos de Dios tan solo puede producir desastre y deshonra. Dios ha dado a cada hombre una obra. Dios ha dado a cada hombre, ¿qué, hermanos? Una obra. ¿Y cuál es la obra que Dios nos ha dado? ¿Ir a hacer obra misionera? ¿Cuál es la obra que Dios nos ha dado, hermanos? Andar en obediencia. Claro, no estoy diciendo que no hay que hacer obra misionera. Porque a los que no les gusta hacer obra misionera dicen, ¡hey, qué bueno! No. Eso también hay que hacerlo. Pero la obra que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, es edificar un carácter a la semejanza del Cordero Inmaculado de Dios. Es la estricta obediencia, como dijo nuestro hermano Adelmo. Es ser obediente al Señor. Sigo leyendo. Dios ha dado a cada hombre su obra, tan ciertamente como nombró a Saúl gobernante de Israel. Y la elección práctica e importante para nosotros es que cumplamos con nuestra obra señalada, hermano, de tal manera que podamos hacer frente a los registros de nuestra vida con gozo y no con pesar, hermanos. Hermano, nuestro nombre, ante nuestros nombres, queridos hermanos y amigos, está constantemente registrándose las acciones de cada uno de nosotros. ¿Cuánto creemos eso?
¿Cuántos creemos que hay ángeles celestiales que están llevando información al cielo todos los días? Estamos en la hora del juicio. Hermanos, la constante rebelión de Saúl. Escuchen bien, hermanos, esto es de vida o muerte. La constante rebelión de Saúl. El rechazar constantemente la estricta obediencia a la ley de Dios lo llevó a él a tener un espíritu malo dentro de él. Hermano y amigo que quizás me está escuchando en esta hora, en alguna parte del mundo quizás nos escucharán a través de los videos. Pero si de ti, si tú, a pesar de que crees la verdad del Señor, y tú sabes, porque tú sabes, tú conoces si estás obedeciendo como Dios lo pide. Y sabes que estás constantemente cayendo en el pecado. Sabes que hay un gran problema en tu vida. Si sabes que constantemente tienes coraje dentro de ti, si por nada estás enojado, malhumorado, no hay gozo dentro de ti, te levantas por la mañana y te levantas aborrecido. Te levantas como si te hubieses levantado del otro lado de la cama, enojado, malhumorado, sin gozo, con quejas, quejándote de tu hijo, quejándote de tu esposa, quejándote de tus padres. Hay algo mal. ¿Hay algo mal en tu vida? ¿O hay algo mal en mi vida? ¿Cuánto hemos pasado por esa experiencia? Yo quiero que seamos sinceros con el Señor. ¿Cuánto hemos pasado por esa experiencia en nuestra vida? Que en algún momento nos hayamos sentido así. Si nos hemos sentido así, es porque vamos por el camino equivocado. Hoy día yo quisiera que quites todo prejuicio de tu mente y que solamente escuche la voz de Jehová tu Dios. Estamos viviendo guerra, peleas en nuestro hogar constantemente. O nos sentimos como Saúl de que estamos haciendo la obra de Dios, estamos bien porque estamos haciendo obra misionera, visitamos a los enfermos, repartimos literatura, predicamos la palabra, llevamos comida a los necesitados. Nos sentimos bien, estamos en la condición de Saúl. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más yo puedo hacer, Señor? Pero sin embargo en tu hogar lo que tienes es un infierno. Mas sin embargo en el trabajo quizás tienes un infierno, te pasas peleando con los compañeros de trabajo. O con tus familiares. Hay algo mal. Entonces hay algo mal. Entonces quiere decir que tiene que haber un cambio. Hermano, yo les invito hoy en el nombre del Señor a que hagamos un cambio en el nombre del Señor. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes, ni ustedes conocen la mía, pero hay uno en el cielo que sí la conoce. El gran peligro de todo esto es, hermano, de que si tu espiritualidad está decayendo como la de Saúl y no está creciendo como la de David, a pesar de que había pecado y creció en gracia, quiere decir que necesitamos hacer algo. Voy a leer un comentario.
Evento de los últimos días, página 199. Se me mostró que el pueblo de Dios, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, escuchen bien, hermano, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores. Si depende de eso para limpiarse de toda la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. ¿Saben que hay muchas veces, que hay muchos hermanos que piensan, no, que el Señor, cuando el Espíritu Santo se derrame, entonces ya el Señor va a completar la obra, ya vamos a estar perfectos en Cristo? That's not going to work that way. It's not going to work that way. Eso no va a servir así. Así no es. Si pensamos que es así, si pensamos que ahora no es el momento de eliminar nuestras faltas, si pensamos que en este momento es el momento de ya apartarnos y hacer un esfuerzo decidido de nuestra parte, sorry, no nos vamos a vestir, no pensemos, Abelardo, pensemos que vamos para el cielo. Porque si pensamos que vamos para el cielo así, Dios va a tener que llevar a los homosexuales que destruyó en la ciudad de Sodoma y Gomorra y llevarlos al cielo. Y eso sabemos que no va a suceder. Dios le va a tener que pedir disculpas a los de allá en el diluvio. Dios le va a tener que pedir disculpas también a los amalecitas. Y los amalecitas van a tener que entrar por las puertas de la ciudad. Van a tener que entrar por una de las puertas donde deben entrar el pueblo remanente de Dios, que se sacrificó y peleó con el Señor en batalla para poder ser obediente a su palabra. Yo no sé si me están entendiendo en este día, hermano, pero hermano, hay una preocupación en mí personalmente de que necesito dar con la roca todos los días, necesito hacer un esfuerzo de mi parte, porque si no yo me voy a perder. Maranatha. Hermanos, Cristo viene pronto. Maranatha, página 205 dice: cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de dos banderas. Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa los mandamientos de Dios, hermanos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran día del conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor a Cristo al levantarse en defensa de la verdad, hermano. Para poder ser parte de ese pueblo, necesitamos, hermano, entregarnos completamente al servicio de nuestro amante Dios. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama
Pero nosotros necesitamos darnos cuenta de que necesitamos un cambio decidido, hermano. ¿Cuántos de aquí queremos recibir el Espíritu Santo? Hermano, si tu anhelo no es recibir el Espíritu Santo en tu vida, en vano estamos caminando. Pero para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, necesitamos hacer ya un pacto con el Señor de obediencia. Necesitamos hacer un pacto de tal manera que no lo rompamos, porque el problema es que lo rompemos. Al siguiente día ya lo estamos rompiendo. ¿Por qué lo estamos rompiendo? ¿Por qué estamos rompiendo el pacto que hicimos con Jehová de ser fieles a su palabra? Porque en realidad, hermano, no nos hemos arrepentido del pecado. Pero ¿cómo eso se va a llevar a cabo? Yo pregunto, ¿cómo eso se va a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a poder ya vencer este maldito pecado que está destruyendo nuestras vidas? Porque el pecado es maldito. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si todavía nos gustan las cosas de este mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer si todavía tenemos tendencia a hacer lo malo? ¿Cómo lo vamos a hacer, queridos hermanos, si hoy día no tenemos mucho interés ni en estudiar su santa palabra? ¿Cómo lo vamos a hacer, queridos hermanos, si hoy día nuestra mente divaga mucho en pensamientos inicuos? ¿Cómo vamos a lograr, hermano, tener la victoria sobre el pecado, hermano? Porque si hay algo que aquí importa, hermano, es la victoria sobre el pecado. Es la verdadera justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe, iglesia? ¿Qué es? Es la obra de Dios que abate hasta el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer. ¿Por qué? Por sí mismo. Yo no sé, pero yo no he podido vencer el pecado totalmente en mi vida. Y hay una preocupación bien grande en mi corazón de ser obediente a Dios. Pero créanme que estoy haciendo un esfuerzo. Pero el esfuerzo no es de mí solo, porque sí tiene que haber un esfuerzo, como leímos, de parte mía. Pero le doy gracias a Dios que Dios está ahí para darme fortaleza cuando estoy en el momento de la prueba y el Señor me da la victoria para salir de ella. Yo he decidido con mi esposa orar más y hablar menos. ¿Sabían eso? Que eso es bien inteligente. ¿O no nos damos cuenta que dentro del pueblo de Dios se habla más que lo que se ora? ¿Sabían que en la oración hay poder? El pueblo de Dios habla mucho de obediencia. Y mucho de obediencia, y le queremos aplicar la obediencia como fariseos a los demás. Mas sin embargo, nuestra condición amerita de que hagamos un pacto con el Señor y que decidamos orar. Antes de salir de la casa, orar. Como matrimonio, como parejas, como familia, orar antes de salir. Porque si tú no oras antes de salir, el diablo te va a partir la cara cuando salga allá afuera. El diablo te va a hacer te la va a poner así. Toma para que te la comas.
Y tú de tonto te la vas a comer. ¿Por qué razón? Porque no tuviste comunión con Cristo. Hermano, yo les hago una invitación a la iglesia hoy día. A que hagamos un pacto con el Señor. Yo sé que es difícil. Yo sé que es duro. Yo sé que hay problemas internos duros. Batallas duras en nuestro núcleo familiar. Pero hermano, si no hacemos algo ya, nos vamos a perder. La supremacía, el espíritu de supremacía está causando división. Está causando división en nuestra vida. Hermanos, en el nombre de Jesús, tengo mucho más, puedo estar una hora más predicando, pero este no es el propósito. El propósito es que lo que se lleven ahora, se lo lleven y lo pongan en práctica en sus vidas. ¿Ustedes quieren que sus hijos los obedezcan? Necesitamos orar con ellos. No ellos por allá y nosotros acá. No, con ellos, ahí, juntos. Claro, cuando no hay la oportunidad, pues, ni modo. Pero necesitamos orar. Necesitamos clamar al Señor y pedir al Señor que nos dé la fortaleza. Cuando venga la prueba y ya estés en mal humor y que estés entrando, que te estás ya, como dijo la hermana esta mañana, que estés ya subiéndote como hay que hacerse, ese es el momento para orar. Ese es el momento para doblar rodillas. Pero sin embargo, hermano, ese es el momento más difícil. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo está en nosotros y no doblamos la cabeza como el avestruz. ¿No es cierto? ¿Nos gana el orgullo? ¿Sí o no? Sea la mujer o sea el hombre, alguien tiene que dominar, porque aquí el macho soy yo, o aquí yo soy la que mando, y tú te callas la boca. Hermano, dura cosa va a ser caer en las manos de un Dios airado. Simplemente porque no tuviste el espíritu que hubo en David. Y con esto vamos a cerrar. Salmo capítulo 51. Versículo 1, estas fueron las palabras de David, que fue sumiso a la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoció que había una falta grande en su carácter y necesitaba ser transformado. ¿Qué estamos esperando para cambiar nuestras vidas? Iglesia del Evangelio Eterno, ¿qué estamos esperando para cambiar nuestra vida y no someternos como hizo David? Lávame Jesús, más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh hermano, he aquí
En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fueron las palabras de este hombre de Dios. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y seré más blanco que la nieve. Oh, hermanos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, o dentro de mí, mejor dicho. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿tú qué, hermano? Tu Santo Espíritu, hermano. Queridos jóvenes, ¿sabían que el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros? Hermanos, no se duerman. Ojalá el Señor se manifestara como en el tabernáculo. Yo estoy seguro que sucedería lo mismo que sucedió con los hijos de Aarón. A veces siento un dolor tan grande dentro de mi corazón, porque como pueblo somos rebeldes. Venimos a la casa del Señor como si viniéramos a un teatro. Venimos a la casa del Señor como si viniéramos, hermanos, a un hotel a pasar la noche. Yo no sé qué más Dios puede hacer por nosotros. Hemos sido engrandecidos. Hemos sido exaltados. Pero está en ti y en mí tener la experiencia de David en nuestras vidas. Es tiempo de mantener firmes los principios. En los principios tenemos que ser firmes. Pero también necesitamos apartar el pecado de nuestras vidas ya. Yo no sé si hay una persona en medio nuestro que tenga esa necesidad de ya hacer un cambio en su vida. Porque entiende de que ya no hay más remedio. Yo no soy persona de hacer llamado, hermano. Ustedes lo saben. Pero yo le hago un llamado hoy a la iglesia. Hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de cambiar ya este estilo de vida que nos está llevando a la perdición. Hoy es el día en el cual necesitamos ya poner un par a esto. Si hay una persona que quiera junto conmigo, porque esto está en mí también, el deseo de estar en oración constante con el Señor, en apartar de mi vida el pecado, y como único voy a apartar el pecado de mi vida, es poniendo de mi parte y orando constantemente. Y cuando venga la tentación, orar. Y si el diablo se me para de frente con una tentación, orar en ese momento. Y si Señor, ayúdame, dame fortaleza. Hermano, Dios te va a escuchar. Tienes una gran debilidad en tu vida que no puedes vencer. Hoy es el momento de decir, Señor, yo necesito vencer. Dame ahora la fuerza. Yo voy a poner de mi parte. Y quiero constantemente estar en oración para que tú me des la fortaleza. Si hay una persona, yo le invito conmigo aquí a orar. Aquí podemos orar todos juntos. Yo creo que este es el lugar, la casa de oración, ¿no? Es el lugar de orar. Si hay una persona que tiene una necesidad profunda en su corazón de hacer un cambio, yo le invito aquí, vamos a hacer una oración especial. Los ancianos todos podemos estar aquí juntos y vamos a orar, porque yo creo que hoy es el día de la salvación, hermano. No esperemos más tarde. Debemos reconocer de que hay una necesidad en nuestra vida de ya apartar el pecado de nuestra vida. Y yo sé que es difícil reconocerlo.
Porque yo soy igual. Difícil para yo reconocer. Eso está en mi carne. Está en tu carne también. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que necesitamos ya hacer un pacto con el Señor. Obedecer a nuestros padres. Obedecer al Padre que está en los cielos. Pero hacer un cambio ya. Ya no podemos seguir con esta situación. Vamos a orar todos juntos aquí. Y vamos a clamar al Señor. Y hermano, vamos a hacer un pacto con el Señor. El pacto no lo están haciendo con Pablo. Yo no soy nadie. El pacto es con Cristo. Hacer un pacto con Jesús para apartar de nuestra vida ya el pecado y ponernos en oración constante con Dios. Vamos a orar y después de esta oración vamos a alabar al Señor. Oremos. Oh bendito Padre Celestial, Señor. Hemos venido, Señor, en esta casa de adoración para encontrarnos contigo en este día, Señor. Y Padre, creemos de todo corazón de que tú estás en medio nuestro. Porque tú eres el único que nos puede dirigir por tu Santo Espíritu al arrepentimiento, Señor. Padre, yo reconozco mi pecado delante de ti, Señor. Y Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que de igual manera tú aceptes a estos hijos tuyos que hoy día han doblado sus rodillas. Hemos pecado, Señor, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones y nos limpie en la sangre carmesí, sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Oh Padre Celestial, en esta hora yo clamo en el nombre de Jesús. Y por su justicia en esta hora yo te pido que tú les des victoria sobre el pecado a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Oh Padre Celestial, yo te pido que le des victoria a cada uno de los jóvenes que están aquí en medio nuestro. Para que ellos se pongan, Padre, en tus manos, Señor. Y para que el mundo, Señor, no se los lleve enredado y que el tren de este mundo, Padre, se los lleve, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú los santifiques por medio de tu palabra en esta hora. Porque tu palabra es la verdad, Señor. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tengo delante de mí la familia Cano, Señor. Te pido por ellos en esta hora, Señor, para que tú los fortalezcas. Para que ellos puedan ser, Padre, hijos tuyos fervientes en este tiempo de fin, donde, Padre, el mundo hoy día está como los amalecitas, no quiere saber de ti. Pero hoy día yo te pido por ellos para que tú los fortalezcas, Señor. Te pido por ellos para que tú los ayudes a vencer sus debilidades, Señor. Y para que ellos, Padre, en el nombre tuyo puedan ser fortalecidos, Señor. Te pido por mi hermano Carlos Prado, Señor. Te pido que lo ayudes, Señor, para que de igual manera, Señor, de igual manera tú lo fortalezcas, Señor, en medio de las pruebas, Señor. Oh Padre Celestial, oh Padre, te suplico que le ayudes, Señor. Tú conoces su corazón. Te pido por Dani, por Ashley, de igual manera que prontamente quieren también hacer ese pacto contigo a través del bautismo. Fortalécelo, Señor, de igual manera. Te pido también, Padre Celestial, de manera especial por mi esposa. Te pido por la familia Castillo, amén, por Hortensia, por Luis, por sus hijos, de igual manera, Señor. Presento delante de ti, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, a la familia Girón, Señor. Mi hermano Adelmo, mi hermana Connie, sus hijas, sus hijos, Padre. Te pido, Padre, que tú los ayudes para que se puedan mantener en tus caminos. Te pido en especial por Ángel, Señor. Te pido, Padre, que tú lo traigas, Señor. Padre, arráncaselo de las manos al diablo, Señor. En esta hora queremos clamar por él, Señor, para que tú lo ayudes a que salga, Señor, del tren en el cual se encuentra, Señor, y tú lo traigas a tus pies, Señor. Te pido por sus hijas para que de igual manera, Señor, se puedan mantener en el camino. Oh Padre Celestial, te pido en esta hora por la familia Martínez, Señor.
Te pido para que tú los ayudes, los fortalezcas, Señor. Que ellos puedan crecer en ti, Señor, y que tú puedas, oh Padre, darle la fortaleza para vencer el pecado, Señor. Te pido por su hijo Luisito también, Señor. Te pido que tu Espíritu pueda obrar en su vida, Señor. Oh Padre Celestial, en esta hora, de una manera especial, quiero pedirte también por mi hermano Daniel. Pido para que lo fortalezca, Señor. Que donde quiera que él vaya, él pueda hacer una luz en medio de las tinieblas, Señor. Te pido por su esposa, por sus hijos, para que tú de igual manera los traigas, Padre, de igual manera, en un mismo sentir con este pueblo que está de rodillas delante de ti, Señor. Oh Padre, a orar fervientemente, apartarnos, entregarnos a ti constantemente, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido por mi hermano Chacón, Señor. Oh Padre, de una manera especial te pido por él también, Señor. Él tiene sus luchas, sus pruebas. Te pido, Señor, que lo ayudes para poder vencer sus debilidades, Señor. Fortalécelo, Señor. A su esposa de igual manera, a nuestra hermana Blanca, a su hijo, Padre, a sus hijos, Padre, sus nietos. Padre, en fin, te pido que les ayudes, Señor. Y que ellos puedan, Señor, con tu ayuda salir adelante, Señor. Oh Padre Celestial, tenemos la familia de León en medio nuestro, Señor. Una familia especial, Padre, que queremos y amamos en el Señor, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de ellos. Te pido por los padres, Señor, para que puedan dirigir a sus hijos por el camino de la justicia. Amén. Te pido por sus hijos, por Kenny, por Charlie, Señor. Te pido por el más joven, de igual manera, por todos, Padre, son muchos. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, Señor, que se puedan mantener firmes en estos caminos, Señor. Y Padre, las batallas que puedan haber, Señor, en nuestros hogares en total, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, puedan ser ganadas a través de la oración, Padre, y el ayuno en nuestras vidas, Señor. Y que el poder de Jesús en esta hora se pueda manifestar de una manera poderosa. Oh Padre, te pido por Abelardo, por hermano David también, Señor, que están aquí. Ayúdalos, Señor, de igual manera. Dale fortaleza, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdalos para que puedan hacer, Padre, en el nombre de Jesús, una luz en medio de las tinieblas. Oh Padre, en su totalidad hoy día, Padre, no se me quiere escapar nuestra hermana Silvia y nuestro hermano Bayro. Oh mi Dios, ellos están caminando, Padre. Son bebés en la fe, Señor. Oh Padre, yo te pido que los fortalezcas, Señor. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que los ayudes. Que ayudes a mi hermano Bayro a tomar decisiones firmes en su vida, Señor, de parte de la verdad. Y ser ese sacerdote en su casa como si tú lo has establecido, Señor. Te pido por Silvia para que también, Señor, la fortalezca, Señor. Y que el diablo no se lo lleve en el tren que lleva a la perdición, sino que se mantengan en la senda angosta que nos lleva a la vida eterna. Amén. Oh Padre, en esta hora, tú has estado escuchando las oraciones de cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando salgamos de aquí, Señor, nuestra vida pueda ser diferente. Amén. Y que podamos con tu ayuda, Señor, vencer todas estas debilidades. Padre, que constantemente podamos estar en oración y cuando venga la prueba decidamos humillarnos, doblar nuestras cabezas y rendirnos delante de tus pies. Y que el orgullo, este orgullo que hay en nuestras vidas, desaparezca en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanitos. Vamos a entonar una alabanza. Tan pronto